Sigamos hablando sobre el coronavirus. El coronavirus se va a transmitir por medio de gotitas de saliva al momento que hablamos, tosemos o estornudamos. El riesgo se va a aumentar si estamos en contacto con una persona que está infectada o contagiada. El contacto se va a definir como estar a una distancia menor de 2 metros por más de 15 minutos sin protección de vías respiratorias. Es importante que recordemos que el virus también se puede quedar en las superficies. Dependiendo de la superficie, puede ir desde horas hasta días. La diseminación del virus va a empezar desde 2 a 3 días antes de los síntomas. Esta va a ser por medio de secreciones faringes y va a ser muy alta durante la primera semana, cuando las molestias aún son leves. Esto de aquí es la faringe. Y pues por donde se van a estar transmitiendo o se va a estar formando secreciones. Aunque el virus ataca más específicamente las células del pulmón, también va a afectar o también va a atacar las de la faringe y de la nariz. Las personas infectadas pueden transmitir la enfermedad desde antes de darse cuenta que están enfermos, que es a lo que se les conoce como personas asintomáticas. El tiempo promedio de incubación va a ser de 5 días. Del 81% de los pacientes van a tener un cuadro leve a moderado, 14% severo y 5% crítico. Esto significa que hasta un 95% de los pacientes van a tener un cuadro de enfermedad leve. Del 60 al 90% de los pacientes que estén hospitalizados van a tener enfermedades asociadas como diabetes, presión alta u obesidad. Es importante aquí que aunque la mayoría de los casos vayan a ser leves, recordemos que en una población como la de México significa que si todos nos enfermáramos, el 12, casi 13 millones de personas presentarían una enfermedad severa. Ningún sistema de salud está preparado para afrontar una amenaza de ese tipo en ninguna parte del mundo. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? La mayoría de los pacientes van a tener fiebre, que es temperatura de 38 grados para arriba. Van a tener también tos seca, sensación de falta de aire, fatiga, dolor de músculos y articulaciones, escurrimiento nasal. Hay quienes incluso van a tener náusea o vómito, dolor de cabeza, debilidad. Hay pacientes incluso que pueden llegar a presentar una pérdida del olfato. No es un síntoma que esté muy asociado específicamente, pero es algo que refieren muchos pacientes. En cuanto a los niños, un muy bajo porcentaje van a ser de los pacientes enfermos van a ser niños, solo de un 2 a 5%. Aún así, estos también se pueden llegar a complicar. Y el riesgo de transmisión de una madre infectada a su bebé, aunque está reportado hasta el momento como muy bajo, aún así existe e incluso estamos empezando a ver pacientes embarazadas que se están complicando. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? La prueba de estándar o la prueba de oro es la de PCR. Va a detectar hasta un 80% de los casos a los 3 días después de que empezaron los síntomas, pero nos puede dar falsos negativos que pueden ir desde un 20 hasta casi un 70% de los pacientes. Esto si se toma de manera inadecuada o si se toma en un momento en el que no haya tantos virus en el paciente. La prueba de PCR va a consistir en tomar una muestra de secreciones de la faringe. Se va a meter un hisopo por la nariz hasta llegar a una parte que se llama nasofaringe. Luego se va a meter otro por la garganta hasta llegar a una parte que se llama orofaringe y se va a mandar a hacer la prueba. La prueba consiste en intentar reproducir el ARN del virus. Si se llega o si se consigue reproducir cierto número de veces, se va a considerar como que la prueba es positiva y que en ese momento hay enfermedad. La prueba no sirve para descartar el diagnóstico, sirve para confirmar el diagnóstico. Hay unas pruebas que se están empezando a hacer que se conocen como pruebas rápidas. Estas van a detectar las defensas contra el virus, que son IgM e IgG. IgM son los anticuerpos que se van a empezar a detectar a los 5 días de que se presente la infección y el IgG a los 14 días. Esto es como si fuera una prueba de embarazo. Se toma una muestra de sangre, se pone en una parte del test de prueba y si se pinta lo que es el cuadro de G o M, nos va a decir si es positivo o negativo y nos da un tiempo aproximado de hace cuánto fue que se presentó la infección. Pero repetimos, no sirve para hacer diagnóstico, solo sirve para saber si ya se tienen defensas contra el virus. El tratamiento, muy importante, no existe ningún tratamiento curativo.
hasta 2/3 de los pacientes hospitalizados van a necesitar oxígeno. Una intubación a tiempo puede ayudar a los pacientes para que no se nos complique. Esto consiste en introducir un tubo de plástico que va a llegar directamente a la tráquea. Se va a inflar un globo para que se quede en su lugar y se va a estar pasando oxígeno a una presión o aire a una presión específica para ayudar al paciente a que esté respirando mejor. No significa que todos los pacientes que se ingresan al hospital se van a intubar, pero hay pacientes en los que si se intuban a tiempo podemos rescatarlos. Hasta un 8% de los pacientes se les puede agregar una infección por hongo o por bacteria. En este caso, sí se puede beneficiar el uso de un antibiótico cuando es una infección por bacteria. Ningún antiviral, como oseltamivir, zanamivir, remdesivir, ha demostrado que ayuden. A lo mucho ha demostrado que disminuyen el tiempo de estancia en hospital días, pero muy pocos días, como 3 a 5 días, y no en pacientes que tengan enfermedad leve. La cloroquina ya se demostró que no ayuda. El plasma de pacientes recuperados hasta el momento no ha demostrado que ayude mucho después de casi un mes. Esto no significa que no sirva, solo significa que se tiene que seguir estudiando. La dexametasona puede ayudar en casos de neumonía viral, pero en pacientes hospitalizados. Todos los tratamientos que no consisten en medicamento para los síntomas deben de ser administrados en un hospital. La ivermectina se encontró que podía parar el copiado del virus, pero in vitro, o sea, a nivel microscópico, en una muestra, no en los pacientes. En los pacientes se utilizó y no se logró este efecto, además de que se necesitaban dosis muy grandes que podían llegar a dañar el hígado. La acitromicina y otros antibióticos pueden ayudar en enfermedad severa solo cuando se agrega neumonía bacteriana, si no, no sirven de nada. El dióxido de cloro no solo se demostró que no ayuda, sino que incluso están empezando a reportar los primeros casos de intoxicación. La ivermectina se encontró que podía parar el copiado del virus in vitro, pero no con los pacientes. Es decir, a nivel microscópico y no en una persona, se podía encontrar que detenía que el virus se siguiera copiando, pero ya cuando se utilizó en las personas no se logró este mismo efecto, además que se necesitaban dosis muy grandes. La acitromicina y otros antibióticos pudieran llegar a ayudar, pero solamente si se agrega una neumonía bacteriana. El dióxido de cloro no solamente se demostró que no ayuda, sino que ya se están empezando a reportar. El dióxido de cloro no solo se demostró que no ayuda, sino que incluso se están empezando a reportar los primeros casos de intoxicación por el mismo. El uso de aspirina y otros anticoagulantes en pacientes que no están hospitalizados no está recomendado, ya que puede provocar sangrados gastrointestinales como úlceras, embolias o de otro tipo. Desde un 15 a un 20% de los pacientes hospitalizados fallecerá, pero hasta un 20% van a requerir que ingrese a cuidados intensivos. Volvemos, si hablamos de toda la población de México, estamos hablando casi de alrededor de un 15 a un 20% de los pacientes hospitalizados fallecerá. Y hasta un 40% de los pacientes que se hospitalicen van a llegar a requerir que se ingresen en cuidados intensivos. Recordemos, se escucha como poquito, pero si nos vamos a la población de México, estamos hablando de alrededor de 4 o 5 millones de personas que necesitarán estar en cuidados intensivos. Ningún sistema de salud en el mundo está preparado para esto. Los pacientes que presenten enfermedad grave van a tener más posibilidad de quedar con secuelas en un futuro. Es muy importante que recordemos que aunque esta enfermedad puede ser muy grave, es prevenible por medio de acciones personales, con identificación de casos y contactos y con acciones regulatorias. Es importante que utilicemos medidas de protección de vías respiratorias como cubrebocas o caretas y no podemos estar a una distancia de más de 2 metros de las demás personas. Un lavado constante de manos. Esto es una clave para combatir el virus. Cada que agarremos algo que no estemos completamente seguros de que está limpio, esto significa 100% seguros de que está limpio, hay que lavarnos las manos. Mantener una distancia de más de 2 metros de las demás personas para tratar de que no nos vayamos a infectar.
Y lo más importante, si puedes no salir de tu casa, quédate en tu casa. Si tienes que salir a trabajar, extrema medidas con lo que antes mencionamos. Lo más importante, lavado constante de manos, una distancia mayor de 2 metros de las personas y utilizar protección de la vía respiratoria.